¿Qué tal? Buenas tardes. Soy César Aguilar Martínez, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 23018376 y me encuentro realizando el reto número 2 denominado la jurisprudencia del módulo Juicio de Amparo 1 de la licenciatura en Derecho a cargo de la asesora Sofía Pérez Fuentes Sacramento, con fecha de elaboración hoy 15 de junio del 2025. De acuerdo con los estudios de casos que se analizaron, daremos respuesta a los siguientes planteamientos. Respecto al caso número uno, nos pide señalar el método de integración que se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En este caso, el método de integración para la creación de esta jurisprudencia, a mi parecer, fue por reiteración, ya que de acuerdo con la ley de amparo de este tipo se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio de 5 sentencias no interrumpidas por otro en contrario. Las cuestiones de hecho o derecho que sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias y es obligatorio un criterio interpretativo para haber sido utilizado como solución para un conjunto de problemas jurídicos similares a los cuales resultó adecuada, encontrando esto su fundamento en el artículo 224 de esta ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como pudimos observar, en este caso se hace referencia a la solicitud de la facultad de atracción para integrar jurisprudencia por reiteración. Esto implica el análisis de interpretación de diversos preceptos constitucionales legales de manera similar. Bien, mientras al respecto del caso número 2 nos solicita identificar cuáles son los razonamientos que dan la jurisprudencia 1A, diagonal J93-2013, 10A, que fue sustituida por la jurisprudencia 1A, diagonal J78, diagonal 2018, 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para este caso pudimos visualizar que la jurisprudencia 93-2013 interpretó la legislación adjetiva a penales de los estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer. Esto transgrede al derecho de la libertad deambulatoria. La primera sala emitió lo necesario al interrumpir y sustituir la jurisprudencia por la jurisprudencia 1A diagonal J 78-2018, al mencionar que es improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que es un acto fuera de juicio y no afecta la libertad del quejoso de acuerdo con el artículo 7, fracción 4 de la Ley de Amparo. Entonces, de lo comentado podemos determinar que se encontró solución con la contradicción a través de la jurisprudencia por contradicción de criterios, ya que es sustituida a la anterior de acuerdo con los siguientes criterios contendientes. Podemos analizar estos a través del emitido por el segundo tribunal colegiado en materia penal y civil, 20º circuito, al resolver el recurso de queja 31-2018, consideró que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el acuerdo de orden de citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. Por otro lado, el emitido por el séptimo tribunal colegiado en materia penal de primer circuito resolvió que el recurso de queja 137-2016 determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo de orden de citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. Por último, el emitido por el tercer tribunal colegiado del 27º circuito, al resolver que el recurso de queja 111-2017 se consideró que no procede el juicio de amparo indirecto contra la citación de la audiencia inicial. Esto porque es un mero aviso que no incide en la esfera jurídica de la persona investigada. En el caso número 3, bueno, más bien el planteamiento número 3 nos solicita que respecto a los casos uno, 2 y 3 indiquemos en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En este caso, para el caso número uno, fue emitida en la novena época. El caso número 2 se publicó en la décima época y para el caso número 3 se publicó en la novena época.
El planteamiento número 4 nos solicita un cuestionamiento en relación al caso número 3, que se pide señalar qué autoridades es obligatoria para la aplicación de dicha jurisprudencia. Para este caso, la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en sala, es obligatoria tratándose de que se decrete en pleno y además es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados unitarios de circuito, los juzgados del distrito y los tribunales militares, así como judiciales de orden común de los estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y de trabajo locales y federales, ya que de acuerdo a la ley de amparo, las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos. Las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias, así como las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias también para justificar la decisión no serán obligatorias, tomando en cuenta el respaldo jurídico en este caso en lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, donde se menciona que ninguna ley dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, así como el artículo 217 de la Ley de Amparo, la cual manifiesta que la jurisprudencia que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Para el planteamiento número 5, nos solicita que en el caso número 1 podamos identificar si se cumple el requisito con lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En la legislación de la Ley de Amparo previa al 13 de marzo del año en curso, el artículo 223 sí cumplía con el requisito establecido respecto a los votos que debían emitirse para su aprobación, ya que específicamente mencionaba que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales y de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos, siendo de esta manera que se resolvió este caso por unanimidad por la mayoría de al menos 4 votos con la relación a los votos que se requerían para su aprobación. Sin embargo, después de la fecha señalada, en la ley de amparo vigente, este artículo se encuentra como derogado. Ahora bien, a manera de conclusión, podemos mencionar que la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano es muy importante como fuente formal de derecho, ya que obedece a la lógica de ser la interpretación jurídica de la ley. La ley propia orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Amparo por mandato de la Constitución le da a la jurisprudencia del Poder Judicial Federal una obligatoriedad que es equivalente incluso a la misma ley, lo que nos lleva a considerar la importancia de la jurisprudencia como ciencia de derecho y jurisdicción como fuente formal del derecho. Pues podemos concluir que hay cierta razón en que podemos equipararlas para entender también que la jurisprudencia en nuestro sistema mexicano tiene ese valor de ser vinculante en algunos supuestos a los órganos jurisdiccionales y no vienen a tener el mismo valor y la misma fuerza normativa que la ley. Para finalizar, yo considero que la importancia y la utilidad de la jurisprudencia se encuentra enfocada en un contexto general como la interpretación que hace la misma ley de observancia obligatoria, cuando ésta no es clara ni precisa, que emana de las ejecutorías que emite la Suprema Corte de la Nación, funcionando en plenos o en salas y en tribunales colegiados de circuito, teniendo una importancia crucial para la coherencia y uniformidad en la aplicación del derecho. Sirve como guía para interpretar y aplicar las leyes, evitando contradicciones entre decisiones judiciales y garantizando la seguridad jurídica para la sociedad, así como se puede interpretar como las consideraciones, interpretaciones, razonamientos y estimaciones jurídicas
que hace una autoridad judicial en un sentido uniforme y ininterrumpido en relación con cierto número de casos concretos y semejantes que se presentan a su conocimiento para resolver el punto de derecho determinado. Esto de acuerdo a Burgoa 2001, como lo menciona en las lecciones o como lo vimos también en las fuentes de las que sustrajimos la información, mismo que de igual manera podemos encontrar un fundamento de la jurisprudencia en el artículo 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues por mi parte sería todo, esta es mi aportación, espero pueda ser de utilidad y les deseo una excelente tarde a todos. Hasta luego.